Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de Un Poco Geek. Hoy tenemos a Jorge Palacio, CEO de Clevercell, barranquillero, ex colega, interactuamos mucho en el pasado, somos colegas de telecomunicaciones, en mi época de Samsung. Jorge también fue el CEO de Avantel en su momento, entonces conocemos muchas personas, nos dimos cuenta ahorita que tenemos muchos amigos en común. ¿Qué más, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido a Un Poco Geek. Alejandro, gracias. Un saludo a toda la audiencia de Un Poco Geek y muy contento de estar aquí y compartiendo experiencias de cara a ver cómo no somos tan geeks para entender la tecnología y el emprendimiento. Exactamente. Yo cuando conocí Clevercell me pareció una idea brillante. La verdad es que me di cuenta que cuando fui a cambiar mi celular, me daban mucho más dinero de lo que yo pensé que me iban a dar por mi celular y me parecía increíble. Yo decía, no, pues lo que están haciendo es tratando como de atraer y dar mucha plata o quién sabe cómo lo financian para ofrecer un equipo obviamente mucho más costoso. Y después me di cuenta que Clevercell es el que está detrás de toda esta infraestructura que están recibiendo los iPhones, los Samsung, las diferentes marcas. Pero especialmente cuando empecé a mirar las redes sociales de ustedes, venden mucho. Y son una empresa muy grande y cuando te investigué quién es el CEO de este tema, pues te encontré. Cuenta un poquitico acerca de Clevercell. Clevercell nace de un slogan o una coyuntura que veíamos sobre una dificultad de acceso de tecnología a gran parte de la gente. O sea, cuando uno mira los nuevos lanzamientos de los nuevos teléfonos, pues cada día son más costosos, ¿no? Y sobre todo en países donde la inflación es un problema, la tasa de cambio es un problema. Y al mismo tiempo veíamos o seguimos viendo que hay una creciente concientización, aún mucho por desarrollar, sobre modelos sostenibles de economía circular. Entonces, cuando uno mira esas dos tendencias, ve que hay una oportunidad grande por desarrollar. Y sobre todo países de Latinoamérica donde sufren mucho de eso, no solamente consumidores, sino también empresas, ¿no? Que viven el mismo problema. Entonces, Total. y Clevercell también nace de, oye, Clever de inteligencia, pero como la inteligencia aplicada desde la perspectiva económica y financiera y de la perspectiva de medio ambiente. Yo creo que esas dos vertientes se unen y hacen de que sea una marca que sea representativa y se una a los puntos de dolor de la gente. Total. Estamos aquí con Jorge Palacios de Clevercell, pero antes de continuar quiero hacer una cuña y es que no se esperen hasta el final para seguirnos. Denle click a ese follow button ahí en Spotify y en YouTube o donde sea que estén escuchando. Por favor, acuérdense de seguirnos y darle like a este podcast. Entonces, estamos acá con Jorge. Y ahorita estamos hablando acerca de justamente esos dos polos con respecto a, por un lado, el tema de la marca, el tema del estatus que corresponde a estos equipos de alta gama, pero que algunas veces de pronto yo no tengo el poder adquisitivo para adquirirlo, pero también venía la otra cara de la moneda, que es el tema green, el tema verdaderamente del planeta, que está muy de moda, pero aquí hay como una controversia, coyuntura, porque uno diría, listo, verdaderamente, aunque pueden haber muchas personas que lo están comprando porque soy super green, porque quiero ayudar al planeta, porque colaboro con mi huella de carbono y todas esas cosas, muy probablemente también está el tema de simplemente la economía y la apariencia y tener el iPhone, porque hoy en día pareciera que no importara que el celular quede sino solamente este pedazo, ¿no? Hoy en día la gente ve esto y sabe tú qué equipo tienes. Conoces las cámaras, no tienes que mirar la parte de adelante del celular, ni nada, simplemente sabes que es un iPhone, que es un Samsung, que es un Huawei, que es lo que sea. Entonces, contando un poquitico más acerca de esos dos polos. Sin duda el tema económico es un driver importante de compra, ¿no? Y más en esta época del momento difíciles por lo que pasan las economías. Y también el tema aspiracional. Yo creo que sobre todo en Latinoamérica hay marcas como Samsung, como iPhone, como Apple, que se han posicionado mucho y se vuelve un ícono de
de importancia, de relacionamiento, y es donde nosotros nos hemos tratado de posicionar, ¿no? Importante decirlo de que el tema de economía circular cada día coge más fuerza. Yo creo que muy bien lo dices, o sea, hay personas que realmente ven un beneficio así, poniendo su granito de arena en cómo esto contribuye a que menos desperdicio electrónico se está generando en el planeta, pero sin duda estamos millones de kilómetros de países como Europa, donde esto ya está muy, muy establecido. Entonces tratamos de que no solamente el precio sea lo fundamental, sino también que sea el equipo que realmente le sirva a la gente, ¿no? Sí. Tratamos de diferenciar mucho las funcionalidades de los equipos. Hay temas de cámara, sentimos que y cuando entran a Clevercell verán apasionados de la marca Samsung, apasionados de la marca iPhone, porque cada uno tiene su esencia y cada uno tiene su particularidad. Cuando nosotros miramos la gente, mucha gente que se compra un iPhone, mucha gente que se compra un Samsung, son realmente gente que han sido muy leales a las marcas. Rara vez vemos una persona que cambie, que haga un switch entre Samsung y iPhone y Samsung, que aquí es donde está el 55% del mercado. Entonces hay mucho fanatismo en esas dos marcas, y lo que tratamos es de armar productos que respondan a esos comportamientos y a esas preferencias, y a un precio que tiene muy buen sentido y más en esta época de resiliencia económica, ¿no? Total. Ahorita estamos hablando con Jorge y nosotros venimos de una época de innovación. Nosotros venimos de una época de lo que era el antes y el después. Yo creo que nosotros somos de una generación que en el mundo de Avantel, yo también estuve en Samsung al mismo tiempo, cuando Jorge estaba en Avantel, nos tocó ese cambio completo de lanzamiento de los smartphones, de pasar de los equipos chiquitos, que entre más chiquito era más cool y más costoso, a de repente empezar a aumentar los tamaños, las pantallas, las cámaras. Es un cambio gigante en el avance de la tecnología. Incluso me tocó en Samsung cuando nosotros teníamos un mercado muy fuerte de cámaras de fotografía Samsung que murió completamente por los equipos. La época de BlackBerry, 2, 3 años de, mejor dicho, de dominio total del mercado, y de repente desaparecer casi completamente del mercado. La época de un Nokia que era líder absoluto del mercado, y de repente se van por un sistema operativo de Windows Phone que no les fue bien y de repente cambian. Empiezan a entrar nuevos jugadores. Samsung, que no tenía nada que hacer con el mundo de los celulares, empieza a volverse un líder absoluto del mercado. Cambian los tiempos, pero justamente algo de lo que hablábamos ahorita más temprano era que había verdadera innovación. Cada vez que se lanzaba un equipo era wow, yo quiero cambiar mi celular porque este celular tiene mucho mejor esto, tiene ahora video, tiene ahora esta cámara, tiene ahora esta velocidad. Pero en los últimos años pareciera que esa innovación ya es muy difícil superarla. Contame un poco acerca de eso y cómo eso pudo de pronto incluso ayudar a Clevercell a que sea el éxito que es hoy en día. Nosotros, sí, como bien lo mencionas, hemos tenido, creo que, la fortuna de vivir estos cambios tecnológicos y de innovación disruptiva, ¿no? Desde mi caso en Avantel, cuando comenzamos con estas panelas Motorola, que era donde uno hacía esa comunicación en grupo. Pero que era muy cool igual esos equipos. No, y fue muy importante en una época donde industrias como gobierno, como hidrocarburos, era una manera eficiente de comunicarte y de tomar iniciativas en tiempo real. Pero ya después vino el estancamiento de Motorola, donde dejó de innovar y llegó la época de los smartphones y tocó hacer esa migración veníamos de 2G, que era voz, 3G, que era algo de datos, pero ya 4G era velocidad de internet. Y ya después vinieron los iPhones, vinieron los Samsung. El mundo de las aplicaciones, que es verdaderamente lo que revolucionó. Lo que más el motor principal de las olas de innovación ha sido, creo que el cliente, el Customer Journey, y cómo marcas como Samsung y como Apple han logrado desarrollar un ecosistema que realmente la experiencia del cliente sea fantástica, ¿no? Apple Music, todo el tema del suite de apps,
el tema de los relojes, Claro. o sea, cada día se meten más en la experiencia del cliente Samsung con el tema de los wearables, con el tema de la casa, o sea, Los earpads, todo eso. todo. Entonces yo creo que de ahí se ha enrutado el foco de crecimiento. Dicho eso, cuando uno mira los lanzamientos específicos de los smartphones, pues sí se ha estancado un poco la velocidad de esa innovación y de repente se está concentrando en features como las cámaras, como la batería, que también es un Claro. pain point importante. Pero yo creo que en el conjunto de las cosas, cada día estas marcas tienen tener una representación mucho más grande en la experiencia del cliente, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Y ahí es donde ahí la pelea grande que están teniendo, pues, las marcas como Apple y Samsung que quieren cada día ser más relevantes en los puntos de importancia de las empresas y la gente. Pero ya hablando de Clevercell, hoy en día, yo por ejemplo, tengo un celular de hace 2 años. Este celular, a diferencia de antes, sigue siendo igual o muy similar en lo poderoso, en la cámara y el procesamiento, a los celulares que están lanzando hoy en día. Entonces, de repente, este celular que antes, en el pasado, un celular de 2, 3 años, ya no funcionaba, ya no era tan chévere, hoy en día sí le puedo sacar mucho provecho. Y yo creo que a eso me refería cuando digo aguanta. Sí, aguanta, es correcto. Esos celulares que todavía aguantan mucho, yo creo que justamente puede ser también una de esos puntos de valor en donde la gente está diciendo, oiga, un iPhone 11, un iPhone 12, aguanta completamente. Y hay segmentos para cada uno, ¿no? Entonces, Sí, claro. muy bien lo dices, yo creo que nosotros tenemos desde el S10, sin mirar Samsung, Claro. y hay gente que le encanta el S10, ¿no? Y tiene, Y es tiene lo bonito. justo para ellos. Tenemos desde el iPhone 8, iPhone 7. Entonces yo creo que hay diferentes puntos de precio con unas funcionalidades que siguen teniendo sentido. Y las marcas, hay unos mitos sobre la obsolescencia programada que me parece que es un mito porque siento que las marcas, a pesar de que los software release se acaban en ciertas generaciones, pero las marcas siempre siendo muy celosas con el tema de la seguridad, con el tema del sistema operativo que siga viable y todavía vemos generaciones de -4, -5 que siguen Claro. cumpliendo su labor Y y actualizaciones. actualización. 3, 4 años después de que De el equipo acuerdo. salió. Eso me parece impresionante. Bueno, otra de las cosas que a mí me encanta, aquí hablamos mucho en Un Poco Geek, es la historia del emprendedor. Ahorita estábamos hablando más temprano con Jorge y tiene una historia fabulosa porque obviamente nosotros venimos del mundo corporativo. Yo le decía que yo emprendí unos años y a mí no me fue tan bien como le fue a Jorge, ¿me entiendes? Yo volví otra vez a ser empleado y lo peor es que yo te contaba que a mí igual sí me fue muy bien. Pero cuando yo me ponía a mirar los números puntualmente de cuánto facturé este año y me ingresó y cuánto me ganaba yo como empleado, al final decía, bueno, produje más plata. No puede ser. Pero la sensación es diferente porque cuando uno está emprendiendo, algunas veces uno no todos los meses tiene para pagar a los bancos, a los empleados, a los proveedores, los impuestos, las cosas. Entonces hay una presión externa muy fuerte donde al final tú dices, wow, me fue bien, pero al final no fue tan cómodo como mi salario mensual, mis bonos, mis comisiones, mis cosas que uno tenía ya cuadrado. Y justamente esa es parte del cambio hoy en día, donde uno ve que ya los ejecutivos no están durando tantos años. Tú contaste 14 años en Avantel. Sí. No están durando tanto tiempo como duraban antes. Y hoy en día nos estamos enfocando más en esos intraemprendedores. Cuando hablamos de intraemprendedores, yo creo que no hay una mejor definición que Jorge Palacio con respecto a su emprendimiento de Clevercell, que empieza siendo parte de un proyecto dentro de una empresa y va avanzando a ya ser un co-founder, ya emprendimiento y dueño de su propia empresa. Entonces, quiero que leemos un poquitico acerca de esa experiencia, Jorge. Estoy de acuerdo contigo en cuando uno trabaja en una empresa del mundo corporativo y eres presidente o llegas a ser presidente. Yo llegué siendo el gerente financiero año 2004 y me propuse en máximo 5 o 6 años ser presidente y comencé a escalar. Pero siempre había como una zona de confort. Claro. No hay nada, o sea, había estrés,
pero un estrés controlado. Siempre había como una red, un safety net, siempre sabía de que no iba a estar muy tranquilo, ¿no? Ya cuando sale del mundo corporativo, pues ya las reglas cambian, ¿no? Yo creo que ya, a pesar de que es un sentimiento enriquecedor, pero ya esas, ¿cómo se llama? Esas hormiguitas en el estómago de que las ventas tienes que cerrarlas, entonces ya tu rol, ya te toca ponerte varios gorros en la cabeza, el ser vendedor, el ser el de marketing, el ser el servicio al cliente, el ser el abogado. Y los presupuestos que ya ser más apretados. Más apretado. Ya le duele a uno. El financiero que tiene que buscar deuda, o sea, ya el tema se comienza a complicar y bueno, cuando me retiré de Avantel tuve la fortuna de comenzar a trabajar en una empresa para desarrollar un proyecto de programas de retoma, trabajar con las marcas, que en ese momento esta empresa tenía una presencia mínima en ese segmento, se dedicaban más a reciclaje de partes electrónicas, pero viniendo de Clevercell sabía de que la adopción de tecnología era a través del equipo del celular. Eso sí había que... Entonces, ¿cómo hacíamos para que colaborábamos con las marcas que ya veían que los ciclos de reemplazo se estaban alargando y que necesitaban algún incentivo para que la gente cambiara su celular más rápido, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a tocar puertas y cuando estás en Avantel, pues todas las marcas llegan a ti. Ahora a ti te toca llegar a todas las marcas, a tocar puertas y a abrir. Y comenzamos precisamente coincidencialmente con Samsung, fue el primer programa de retoma que pusimos en Colombia. Y después comenzamos a replicarlo con Apple y después comenzamos a replicarlo con operadores móviles y ya con esa fuente de abastecimiento, pues ya en parte solucionamos el tema del abastecimiento. Ahora ¿cómo lo vendemos? ¿A quién se lo vendemos? Inicialmente fue a través de mayoristas, pero sentíamos de que no estábamos generando ningún tipo de valor, ¿no? Yo creo que aquí vender a mayoristas no tienes que pensar en el cliente, consumidor, comportamientos de compra, nada. Y eso era un sentimiento que me faltaba mucho, además de que nunca pongas tu huevo en una sola canasta, y claro, era el tema mayorista. Entonces, la idea de Clevercell nace de cómo nos inventamos una marca que realmente responda a unos pain points del mercado que eran el tema de economía, el tema medio ambiente, pero de una manera inteligente, ¿no? ¿Cómo le llegamos a ese raciocinio de la gente? Y el proyecto lo creamos de la nada, y una empresa que venía de un foco muy mayorista y nos lanzamos al agua en diciembre del 2019. A los 3 meses llegó la pandemia y estaba muerto el susto que va a pasar, y no, como yo no fabrico celulares, yo compro celulares, entonces todas las tiendas cerradas, nos tocó hacer una migración rápida a un journey online en línea, porque las marcas se volcaron al tema en línea. Claro. Entonces era como nos amoldábamos rápidamente a esa nueva realidad. Y que no fueron muy rápidas todas las marcas. No. Muchas marcas sufrieron en justamente lo que veníamos hablando 2-3 años de transformación digital, y que muchas empresas decían, nosotros no nos... Cuando tocó a las malas y a la fuerza, ahí fue los que habían invertido, habían creído en esa transformación digital, fueron los primeros que yo creo que tuvieron éxito. De acuerdo. Y justamente esa transición, yo creo que cambió el mercado. Cambió el panorama fuertemente. Totalmente. Eso al final a ustedes nos ayudó. Nos ayudó bastante y sí, creo que el tema online fue crítico y tiene que seguir, y todavía hace parte de esa normalidad, ¿no? Vino para quedarse. Y es donde las marcas le están apostando fuertemente a que la experiencia online sea lo mejor posible, y en eso estamos, ¿no? Entonces ahí vino todo el crecimiento. Clevercell lo ayudó mucho la pandemia, y durante la pandemia pues logramos sacar adelante países como México, que son países complejos, abrir allá, países como Perú, y bueno, seguimos desarrollando mercado y seguimos. Yo sigo muy contento cuando a mí me llaman a la mamá de una niña o un niño que es su primer celular, que tiene que ser Clevercell. Y no, o sea, a mí el servicio al cliente me encanta, y mucha gente, cuando mi esposa, que es una de las primeras embajadoras de Clevercell en los Wiki Mujeres, toda esa cuestión, me llama y que necesitan hablar con alguien porque necesitan comprar Clevercell conmigo. Aquí yo soy servicio al cliente, soy ventas, soy marketing, todos en la empresa, que somos 35, vivimos la pasión de ser vendedores y al mismo tiempo ser de servicio al cliente también. Bueno, ¿cómo ha cambiado
Jorge Palacio en su vida personal, en su tranquilidad de pasar de pronto ese tema de emprendimiento, de la comodidad, de pronto un buen salario, porque me imagino que te va muy bien, a probablemente ahorita también tienes un muy buen salario de pronto, pero ¿cómo es ese cambio en temas de gustos, en temas de gastos, en temas de esa presión de la familiar también, colegios, deudas? Contame un poco acerca de eso. Pues sí, o sea, yo creo que cuando ya estás, cuando te lanzas al agua y estás por tu cuenta, sí comienza, o sea, las preocupaciones se aumentan, pero al final yo creo que todo sale adelante. Yo creo que la persistencia en mí ha sido fundamental. Yo he estado a meses de que el runway de La Plata se está acabando y tocas puertas y resulta el banco que te terminó prestando plata, o sea, hay que ser persistente. Y persistente no es quedándote sentado, rezando no, es ahí seguir tocando puertas. De las partes más satisfactorias que ha sido esta nueva etapa en mi vida es con mis hijas, ¿no? Y con mi familia. Yo creo que ellas... mucho más tiempo en la casa. Yo prácticamente trabajo desde la casa en un 90%. Viajo bastante a México y Perú y otras oportunidades que estamos desarrollando en otros países. Pero el hecho de que ella me vea en la casa ha sido importante porque en Avantel no me veían casi en la casa. Yo creo que era un estrés diferente que sigue viendo estrés, ¿no? Yo me levanto a las 3 de la mañana pensando que el otro mes hay que alcanzar una cuota de tanto, necesitamos renovar esta línea de crédito, que tenemos problemas en estos países por temas de fraude y estamos en otros países. O sea, son más pelotas que estás manejando en el aire al mismo tiempo, pero al final del día pues hay un equipo detrás que también hace que las cosas pasen y con quien me apoyo bastante. Qué chévere, Jorge. Ahí acabas de decir algo también muy importante, lo que hablamos ahorita, que era el tema del fraude. Yo creo que Colombia es un país atípico, o la malicia colombiana, o las formas de que en Colombia somos tan creativos en muchos aspectos para engañar, para meternos por estos lados, para hackear cosas, para diferentes cosas que nos ha creado incluso cierta reputación. Yo te contaba una experiencia que justamente mi mamá tuvo comprando un celular usado y que básicamente el celular estaba completamente en ese momento legal y de repente la persona que le había comprado el celular dejó de pagar la cuota y pues obviamente ahora le bloquearon el celular a mi mamá. Y uno dice, ¿quién se inventa estas cosas? Esa malicia indígena colombiana que pasa, que justamente hablábamos que de pronto no se ve en otros países, ¿entiendes? Incluso estos países que ahorita están viviendo en Estados Unidos, que empezó toda esta cultura más woke, diría yo, donde empezamos a ver esos robos que antes no se veían en Estados Unidos. Todas esas pequeñas coyunturas que tienen que ver con obviamente, ¿qué diría yo? Como culturas que empiezan a fraccionarse por la pobreza, por el tema del desempleo, por diferentes cosas donde yo me las rebusco, ¿entiendes? Y en Colombia, yo creo, cuando estábamos en Samio teníamos mercado legal, mercado gris y mercado negro. Y a nosotros nos parecía muy interesante cómo estos mercados grises y negros, el mercado negro, el ilegal robado, y el gris, estas marcas de otros países que traían de Afganistán, de Paraguay, de todas estas cosas, y que eran celulares legales, pero extremadamente costosos, que nosotros dijimos, ¿cómo es que ellos tienen esta referencia y nosotros ni siquiera tenemos esta referencia? ¿Me entiendes? Es bien particular y es obviamente un reto para Clevercell meterse e ir contra esta corriente y esta mentalidad colombiana que tenemos. Contame un poco acerca de eso. Y desafortunadamente pasa, ¿no? Hay gente que todavía no entiendo cómo se van a San Andresito al 7 de agosto y se compran un celular que saben que es robado y que muy seguramente le ha costado la vida a alguien, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros ese creo que es nuestro principal barrera y en general en Latinoamérica hay un tema, la barrera de confianza, ¿no? Yo creo que en otros países esa barrera de confianza ya se ha roto, ya han descifrado el código, pero aquí todavía falta. Tengo casos como en México de que ventas que hemos hecho y el cliente hace efectiva la garantía y nos regresa
una caja con piedras o una caja con el teléfono está deshuesado con la batería, o sea, y teléfonos que ni siquiera lo vendimos nosotros porque el email y ni el serial corresponde. Entonces es una cultura muy difícil, o sea, la cultura del robo, del mercado negro que es tan importante en estos países, y entonces es donde nosotros tratamos, el esfuerzo grande es cómo construimos esa confianza, ¿no? Porque esto es un tema de confianza. La persona que compra un usado tiene que tener la confianza de que hay una garantía detrás, y nosotros damos, desde hace ya cierto tiempo, le apostamos a 12 meses de garantía independiente de la generación del teléfono. Y nos la jugamos a que va a haber una tasa de retorno, pero vas construyendo confianza, que eso es lo importante de cara al cliente. Nosotros validamos bases de datos negativas para que el teléfono esté reportado como robado. Y también el hecho de estar interactuando con una compañía que tiene presencia en varios países también es un sinónimo de confianza. Uno mira a nosotros en visitas al mes en Clevercell tenemos 450,000 visitas por mes. O sea, hay gente que le cree mucho a esto y cada día pues se va agrandando ese ecosistema de clevernautas, como le llamamos, que se sienten tranquilos a la hora de comprar un celular, ¿no? Usado. Claro. Bueno, recientemente estaba hablando con una persona que trabaja en un fondo, una inversionista, pues. Pues recomiéndamelo porque necesito, estamos buscando inversión. Justamente con él teníamos una disputa porque él hablaba acerca de los emprendedores orgánicos. Ajá. Y los emprendedores nuevos, los jóvenes, que buscan más la financiación y el capital, mientras que el fundador orgánico, el que creció la empresa orgánicamente, creciendo un 10, un 15, un 20%, y no estos 300% de crecimiento que algunas veces estos nuevos startups están buscando, logrando. Algunos le va bien, otros no. También me hablaba acerca de cómo esos primeros startups que empezaron recogiendo mucho dinero con grandes ideas, pero que después no eran bien ejecutadas y se gastaban todo el capital solamente dando beneficios a empleados y una cantidad de cosas, nunca lograron salir al mercado, o si salían al mercado no lograban entregar lo prometido. Generó mucho black PR frente a estos nuevos startups que sí tienen buenas ideas, y ahí venía el tema con respecto a la financiación o la no financiación. Porque un poco, antes, en el pasado uno buscaba quién me da mis 100 milloncitos de pesos, 500, el amigo del amigo, el que quería invertir. Era un poco más orgánico todo este tema de inversión. Y hoy en día salen muchas empresas a buscar estas rondas de inversión, donde por ciertos emprendimientos que no le ha ido tan bien, se ha vuelto más difícil convencer a los inversionistas. Se ha vuelto más difícil que crean en tu idea y otro tipo de cosas, y también pierdes también mucho poder en tu empresa cuando empiezas a ceder estos grandes porcentajes, empiezas a meter estas juntas directivas, empiezas a poner todos estos paros y estos frenos de pronto a tu idea original, y de pronto ellos ver cómo oriento esta inversión que metí en algo que sí me pueda generar el retorno. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hace 2 años, 3 años, hay gente que levantó $100 millones con una presentación de PowerPoint. Uh-huh. Así de sencillo. Porque tenían una buena idea, que era una idea disruptiva, que seguramente iba a cambiar la vida, porque estos modelos de negocio siempre apuntan a que cómo cambiamos la vida de la gente, ¿no? Y damos mayor accesibilidad y bancarizamos diferentes industrias, ¿no? Y hoy en día ya no es así. Hoy en día y estos eran crecimientos y siguieron fondeando crecimientos no rentables. Y no rentables ni siquiera a nivel del bottom line, sino de que por cada unidad que vendo estoy perdiendo plata. Pero lo que pasa es que cuando llega una masa crítica, entonces el discurso era, ahí sí voy a ser rentable, pero necesito $500 millones para que eso pase, ¿no? Y más, y se me acabó la plata y pido más. Y más porque ya estás en un punto de no retorno, y si no, pues se fueron al piso todo. Algo que me ayuda a mí mucho por el tema, mi background corporativo, es de que tenemos que estar back to basics, ¿no? Esto tiene que ser rentable. Obvio hay una curva, ¿no? Hay una curva de arranque,
pero teléfono que yo compro y teléfono que yo tengo tiene que ir margen positivo, porque Claro. esto no es de... No es y esa es un- siembra donde Sí. regalan. No. Eso así Mucho no dinero funciona. para eso. Obviamente, para escalar, pues te toca invertir en marca, en tecnología y obviamente hay periodos donde vas a estar quemando caja, pero quemando caja de una manera constructiva y de generación de valor. No es quemando caja por quemar caja. Entonces, eso nos ayudó bastante. Mucho del financiamiento nuestro fue o con recursos internos o con bancos, ¿no? Que le creían mucho a esto y eso que la banca, muy pocos actores creen en esto. Nosotros hicimos ronda con Ascenso, de crowdfunding. No, hemos hecho varias cosas, pero ha sido muy en pensamiento de, oye, vamos fortaleciendo nuestro crecimiento. Nosotros venimos creciendo una tasa del casi el 100% anual, pero muy controlado, muy con cimientos de que aquí no estamos adivinando el futuro y invertimos, no, Y hagámosle a ver qué sale. no, aquí no ha sido así. Igual seguimos levantando capital porque hay oportunidades que hay que capitalizar, tanto en Latinoamérica como entrar al mercado americano, por ejemplo, y ahí se necesita capital, pero no estamos hablando de sumas importantes, sino sumas donde vas construyendo confianza con los inversionistas, llámese venture capital, llámese private investments, private banking. Entonces ha sido así, no ha sido fácil, porque el mundo, como tú mismo lo dijiste, el PR de estas fintech o de estas startups que le fondearon demasiada plata, pues ya los inversionistas son mucho más adversos al riesgo, entonces quieren ver planes de negocio que sean rentables o que tengan una ruta hacia rentabilidad muy clara, muy definida y con un conocimiento de mercado importante y con un con equipo ventas, atrás. ¿no? Con ventas y con un equipo atrás que sepa lo que está haciendo, ¿no? Y ese ha sido el trayecto nuestro. Excelente. Jorge, contanos para dónde va Clevercell. Clevercell, hoy en día nosotros estamos en la parte de tecnología móvil, que es smartphones, tabletas, estamos entrando relojes, computadores. Mi visión es cómo creamos un sitio de venta de usado de electrónicos, ¿no? O sea, cómo le llegas a una cuota de la gente a nivel hogar y a nivel profesional, ¿no? Hoy mucho de lo que hacemos puede cubrir parte. La pandemia ayudó mucho porque mucha gente trabajaba desde la casa y necesitaba 2 teléfonos, necesitaba un iPad, necesitaba varias cosas. Sí. Pero quisiera llegar a un share más importante a nivel de hogar, ¿no? Está el televisor, el mercado de segunda mano de los televisores, de las neveras, de las lavadoras. Yo creo que cada día de las consolas de juegos, que también hay un mercado interesante por ahí. Muchísimo. Que Entonces, la gente las tiene guardadas en un cajón o la van heredando a la empleada del servicio, al niño más chiquito, a la tía, y muchas veces de ahí podrían sacar una buena inversión, ¿no? No, y son países, estamos en una región donde hay una gran falta de acceso a electrónicos, no solamente tecnología. Claro. Y yo creo que ahí se puede generar mucho valor, y no solamente a la población, sino también a las empresas, ¿no? Las pymes que mueven la economía también sienten esa necesidad de un tema económico, presupuestos limitados y al mismo tiempo un tema de economía circular y medio ambiente, ¿no? Total. Que cada día se vuelve fundamental. Entonces, al final yo creo que Clever evoluciona, Clevercell, que yo sueño con que migrar rápidamente a Clever. Espero que no me quiten la idea, no me quiten la idea. Pero sí, seguir con ese sentimiento de hay que ser inteligentes, ¿no? Inteligentes a la hora que compro, inteligentes a la hora de que uso. Yo creo que por ahí vamos. Y justo lo que decías es algo que ha cambiado mucho en los últimos años en el mundo corporativo. Veíamos en mi época gastar mucho dinero en hoteles, mucho dinero en viajes, mucho dinero en amenities, mucho dinero en invitaciones. A las empresas hoy en día hacer cada día más slim en sus gastos, Austeros. empezar a ser más austeras y utilizar más Airbnb, ¿me entiendes? Ya no tanto los hoteles, ya no tanto los viajes, ya no tanto las mega convenciones, ya no tanto esas invitadas a almorzar y todo el mundo con el último iPhone o el último celular de moda, todos con Max y no sé qué, sino que empieza a haber esa
frugalidad, ¿no? De los ahorros, de que la plata cuesta, de que la inflación, y muchas veces está la inflación del país, pero ojalá uno pudiera subir los precios Sí, de acuerdo. basados en la inflación, ¿no? De acuerdo. Ya toca ver cómo uno verdaderamente hace que las empresas sean rentables, que sean ahorrativas, que ya no hay la plata para comerse como antes, la competencia es mortal. Entonces, justamente yo creo que ahí Clevercell tiene mucho potencial y creo que les va a ir muy bien, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido Muchas a Un gracias. Poco Geek. Cuéntanos un poquito, cuéntanos dónde te pueden encontrar para que te sigan. Estamos muy activos en redes sociales, en Clevercell Colombia en Facebook y clevercell.co en Instagram y en TikTok. Y en TikTok. Así que este fue Jorge Palacio, CEO de Clevercell. Muchas gracias por conectarse a Un Poco Geek. Gracias a EA Networks por el patrocinio y los invitamos a que nos sigan. No olviden seguirnos ahí en Spotify, en YouTube, en nuestras redes. Nos vemos en un próximo episodio de Un Poco Geek. Gracias por conectarse. Nos vemos.